Y el estructuralismo, por principio de cuentas, tenemos que es un enfoque de las ciencias humanas. Es un enfoque de las ciencias humanas. Y como enfoque de las ciencias humanas, se puede considerar al estructuralismo tanto como teoría como método. Se puede considerar de las dos, desde las dos perspectivas, como teoría y como método. Ajá. Y es de las ciencias humanas porque el estructuralismo lo utilizan, por ejemplo, la antropología, la sociología, la psicología, la lingüística, que es de las primeras áreas del conocimiento que utilizaron el estructuralismo para entender la lingüística y para entenderla y explicarla, ¿no? Describirla y explicarla, la lingüística. Y por supuesto, también el estructuralismo es utilizado en otra de las ciencias humanas que es el derecho precisamente, ¿no? Es el derecho. Ajá. Entonces, por principio de cuentas, es una teoría, pero también es un método el estructuralismo, ¿no? Como método, ¿qué es lo que nos importa en nuestra clase, en nuestra clase de metodología de la investigación jurídica? Como método, el estructuralismo se ha utilizado para abordar objetos de investigación como del lenguaje, como hace un momento les decía, de la lingüística, ¿no? Que de hecho es con la lingüística con lo que arranca el estructuralismo, al menos así considerado por la mayoría de los epistemólogos, pero también el estructuralismo se considera como un método para poder abordar objetos de investigación generales de la sociedad y de la cultura. Y aquí en el aspecto de la sociedad es donde entra el derecho. El derecho, como ustedes saben, pues es una ciencia social, es una ciencia que se encarga de conocer y de explicar las relaciones que existen entre los miembros de la sociedad y las reglas o las normas que hay para regular esa conducta en sociedad, ¿no? Entonces, esta parte de la sociedad es precisamente otro de las metas como método del estructuralismo para explicar y describir los fenómenos de la sociedad. Y el estructuralismo se basa en un modelo de las ciencias exactas. A pesar de que el estructuralismo, como ya vimos, es un enfoque de las ciencias humanas o de las ciencias sociales, las llamadas ciencias humanas, que son aquellas que están dirigidas a todo lo que tiene que ver con el hombre, con el ser humano, pero además de eso, el estructuralismo se dirige a la relación de ese ser humano en sociedad, su relación con los demás seres humanos y obviamente lo que conforma como sociedad. Pero ese estructuralismo se basa en un modelo de las ciencias exactas. ¿Por qué? Porque las ciencias exactas fueron las primeras que utilizaron o que se fijaron, se percataron de la existencia de una estructura en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza, en las matemáticas, en la química, en la física, en todos estos ámbitos, las ciencias exactas se percataron que existen estructuras. Por ejemplo, también estas estructuras también se encuentran en la lógica, por ejemplo, y el estructuralismo también funciona o sirve para entender el funcionamiento de la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica obedece a una estructura del pensamiento, con la lógica estamos hablando de que se analiza, se revisa y se conoce cómo funciona el pensamiento, pero a través de una estructura.
Y entonces nos damos cuenta de que el pensamiento a través de la lógica funciona en base a estructuras, en base a este modelo precisamente, ¿no? Y funciona para el análisis del pensamiento, la lógica para el análisis del pensamiento, pero también para el análisis del comportamiento. También nos hemos percatado, se han percatado los estudiosos de las diferentes áreas del conocimiento, que el comportamiento obedece también a estructuras, a estructuras. Aquí es donde empieza a vislumbrarse la utilidad del estructuralismo para el derecho. ¿Por qué? Porque al derecho le importa el comportamiento de las personas, pero desde una perspectiva de las reglas, no desde una perspectiva mental, como sí lo haría, por ejemplo, la psicología. A la psicología le importa el comportamiento de las personas, la conducta de las personas, pero desde una perspectiva interna. Ajá. Y para el derecho lo que importa es el comportamiento o la conducta de las personas, pero desde la perspectiva externa. Y por eso el estructuralismo también puede ser un auxiliar en el derecho para el análisis del comportamiento de las personas, pero ya les decía, desde una perspectiva externa. Por eso en el estructuralismo se considera la existencia de estructuras condicionantes del comportamiento. Obviamente, como su nombre lo indica, para el estructuralismo son importantes las estructuras, ya lo había yo comentado, ya les había dicho, son importantes las estructuras, pero esas estructuras, dice esta corriente epistemológica, dice que son condicionantes del comportamiento. Y vean ustedes cómo aquí ya empieza también a tener interés para el derecho, para lo jurídico. ¿Por qué? Porque lo jurídico, para los juristas, para el profesional del derecho, es importante el comportamiento o la conducta hacia el exterior, ya habíamos dicho, de las personas. Y si el estructuralismo nos ayuda para identificar esas estructuras que condicionan ese comportamiento, luego entonces resulta también interesante e importante para los juristas el estructuralismo, ¿no? El comportamiento se entiende por las reglas del sistema, que es otra de las cosas que postula esta corriente. Dice que el comportamiento se entiende por las reglas del sistema, por las reglas del sistema. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿cómo es que las personas actúan y por qué las personas actúan o se comportan o llevan a cabo determinada conducta? Y el estructuralismo nos dice que la respuesta está en las reglas del sistema, en las reglas de la estructura, en las reglas que están establecidas en esa estructura. Y así, por ejemplo, podemos nosotros considerar diferentes sistemas o diferentes estructuras, como por ejemplo el sistema económico, el sistema jurídico, el sistema educativo, que todas ellas cuentan con estructuras, ¿no? Cuentan con estructuras. Aquí, por supuesto, estamos hablando del estructuralismo y nos importa la estructura, pero también tiene relación el concepto de sistema, independientemente de que sistema también resulta ser una teoría que vamos a ver más adelante, la teoría de sistemas, que también nos ayuda como una metodología o como una postura epistemológica para conocer y para poder explicar los fenómenos jurídicos, ¿no? Pero aquí, bueno, nos vamos a abocar específicamente a lo que es el estructuralismo. Entonces, con base en eso, considerando que existen en la sociedad muchas estructuras, con base en eso, el estructuralismo dice que los hechos se explican por los condicionantes que operan en esa sociedad, en esa realidad. Y lo importante, como ustedes seguramente ya se han percatado, lo importante para las áreas para las diferentes áreas del conocimiento, pero sobre todo para el derecho, lo importante es
entender y explicar los hechos, ¿no? ¿Por qué ocurre tal cosa? ¿No? De pronto vemos un fenómeno jurídico o detectamos un problema jurídico que es prácticamente con lo que arrancamos una investigación. Detectamos un problema jurídico y que está derivado o que sale como consecuencia de unos determinados fenómenos, y entonces importan los hechos que provocan esos fenómenos o los hechos que están implícitos en esos fenómenos, y también importa entonces para el investigador explicar esos hechos, ¿no? ¿Por qué ocurre ese fenómeno tal como está ocurriendo? ¿Por qué? El estructuralismo entonces nos ayuda a darle explicación a esos hechos 14 horas. precisamente por, dice el estructuralismo, por los condicionantes que operan en esa realidad social, ¿no? Precisamente esos condicionantes son los que pueden ayudarnos a explicar el origen de los hechos, ¿no? Y esos condicionantes también los podemos nosotros tener o considerar como, como las reglas del sistema, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí resumiendo un poco, tenemos que el estructuralismo es, por supuesto, una corriente epistemológica, porque nos ayuda a conocer la forma, o nos ayuda a entender, a comprender la forma en la que ocurre el fenómeno del conocimiento entre un objeto de investigación y la aprehensión que hace el sujeto de ese objeto de investigación, por supuesto. Es una corriente epistemológica que desde luego se basa o que considera de mucha importancia las estructuras para eso, ¿no? A partir de esa corriente epistemológica, a partir de esa corriente epistemológica, tenemos nosotros la posibilidad de adoptar un método para abordar un objeto de investigación específico. Y el objeto, entonces, a partir de utilizarlo como un método, el objeto del estructuralismo es la descripción y explicación de la estructura. Ya quedamos que las personas se comportan como consecuencia de las condicionantes que existen en una estructura o en un sistema o en una sociedad. Ya quedamos en eso, ¿no? Entonces, el objeto del estructuralismo es describir y explicar a esa estructura. A esa estructura. Describir y explicar esa estructura. Y también el objeto del estructuralismo es la elaboración de modelos que nos expliquen y que nos describan el fenómeno o el problema jurídico que estamos abordando. Ajá. Por ejemplo, todos, todos estamos frente a diversos problemas jurídicos o fenómenos jurídicos, como por ejemplo la delincuencia o por ejemplo el homicidio, ¿no? O la delincuencia organizada, el narcotráfico, por ejemplo. Y de pronto esos problemas tienen que solucionarse. Para eso estamos, para eso, para eso estamos los profesionistas, los universitarios, para aportar soluciones a esa problemática social, ¿no? Entonces, de pronto, una de las maneras, de acuerdo al estructuralismo, de poderle dar solución a esos problemas es primero elaborando modelos que expliquen y que describan esos fenómenos jurídicos, ¿no? Esos fenómenos sociales. Y por eso el estructuralismo resulta de importancia, porque nos ayuda con la descripción y explicación de la estructura, y también tiene como objeto la elaboración de esos modelos. Entonces el investigador lo que tendría que hacer es elaborar un modelo que explique ese fenómeno que se está abordando. Ese fenómeno que está abordando, que está investigando, ese problema jurídico que está investigando, pero pasarlo a un modelo que nos dé a todos una explicación de por qué ocurre o por qué sucede
tal como está sucediendo, por qué los hechos sociales ocurren tal como están ocurriendo, ¿no?